Shalom a todos en esta hora. Bendito sea el Eterno por este momento en el cual el Señor nos ha dado. Gracias al Todopoderoso por este momento en donde quiero enfatizar sobre una enseñanza tan significativa que Él nos ha venido enseñando en el transcurso de los tiempos. Por lo tanto, miramos de que poder llegar a expresar al Señor en vuestras vidas es algo tan significativo. Dar relevancia a eso en vuestras vidas es algo que nos separa también de lo que es el mundo. Miramos que para expresar al Señor Yeshua no solamente es con palabras, sino que es con acciones. Esas acciones que nos separan de lo que viven en el mundo. Nos corresponde poder vivir una vida diferente a como Él quiere que vivamos en obediencia hacia sus mandamientos. Algo muy significativo que tenemos que llegar a tener hasta el último día de vuestras vidas si realmente le amamos. A cada uno de los que vivimos en este mundo, el Señor nos ha dado habilidades, otros más que otros. Aquellos que entendemos cuáles son esas verdades del reino de Dios, vamos a comprender de qué manera nosotros tenemos que efectuar las cosas que Él nos ha dejado por hacer en este mundo. Por lo tanto, la obediencia implica poder dejar todo lo que es mundano, pagano, todo lo que nos puede llegar a quitar el tiempo, completamente desecharlo y dejarlo aparte, y seguir un camino de rectitud. Por lo tanto, miramos que el Señor le dice a sus discípulos, cuando Él iba a partir de este mundo, Él dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Y de qué manera el Señor nos quiere llegar a decir que no nos va a dejar huérfanos? El hecho que Él haya partido en este mundo no significa que Él nos ha dejado solo. Significa que Él, con más precisión, Él va a estar mucho más cerca de nosotros. Por lo tanto, el Señor Yeshua prometió darnos el Espíritu, ese mismo Espíritu del Padre, porque el Padre es el mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que el Señor Yeshua le provee a sus discípulos. Por lo tanto, miramos que nosotros tenemos que tener en cuenta que si somos creyentes hacia el Señor Yeshua, vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, que es la obediencia. Por lo tanto, hago una pregunta. ¿De qué manera nosotros estamos ejecutando esos talentos? Porque en la enseñanza de hoy vamos a hablar sobre talentos. ¿Qué es lo que significa talentos? Por lo tanto, miramos de qué manera estamos efectuando nuestras habilidades. Como os digo, otros tienen más habilidades que otros, otras menos. Pero cada quien estamos llamados en hacer algo en este mundo para con Dios. Así que miramos que en el capítulo 25, verso 14, el Señor nos está hablando sobre parábola de los talentos. Así que miramos que en la enseñanza anterior y la anterior a esta también, cuando el Señor nos está hablando sobre, en el capítulo 24, sobre las señales antes del fin, momentos de transición, cosas que van a ir pasando en el transcurso de vida de este mundo, antes de su venida, antes de su llamamiento ante este mundo. Para aquellos que les son obedientes, para aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo tanto, miramos que en la parábola, y quiero hacer algo muy resumido, por lo tanto, en la parábola de las 10 vírgenes miramos que hay insensatas. Una enseñanza que también di ya hace un tiempo atrás, por lo tanto les exhorto a que la miremos y por lo tanto nos dice que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas.
las 10 sabían de la venida del Señor. Pero quienes estaban atentas realmente, las 5 prudentes, que fueron y sabieron que si no tenían aceite, no podían tener luz en sus lámparas. Y había dicho que la palabra es la luz y el aceite es el almacenamiento de la palabra. Por lo tanto, eso lo tenía muy en cuenta las 5 vírgenes prudentes. Y que ellas fueron a comprar el aceite. Y en esa ida a comprar el aceite, se encontraron con el novio, que es el Señor Yeshua. Y es ahí donde ellas fueron, como comúnmente lo conocemos, como dice la palabra en griego, arpazo, que en español ya es rapto. Por lo tanto, se fueron porque fueron ángeles que estuvieron atentos hacia la venida del Señor y que tenían que llegar a tener sus vestiduras blancas, llegar a tener lo que el Señor quiere que tengamos, que es obediencia y apartados del mal. Así que miramos que en el verso 14 nos habla: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Por lo tanto, aquí miramos que la implicación fue de que este hombre, antes de irse lejos, dejó parte de sus bienes a estos siervos. Por lo tanto, tenemos que entender que esto que está pasando ahorita, esto que el Señor nos está relatando ahorita, está pasando en muchas personas. Y por lo tanto, vamos a entrar a eso en breve. Y nos habla que antes de irse, dejó parte de sus bienes a estos siervos. Y el primero fue, verso 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, miramos que los talentos, en estos pasajes, el talento se está basando sobre algo que es monetario. En el contexto bíblico, se está basando sobre algo que es monetario. Entonces, eso que es monetario, ya sea que sea oro, ya sea que sea plata, conforme al peso que tenga, va a ser oro o plata. Pero prácticamente nos está hablando sobre dinero. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos, conforme a su capacidad de poder incrementar otros 5 más para poder obtener 10 talentos en total, ¿verdad? Por lo tanto, es el 100% de ganancia. Y por lo tanto dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. De la misma manera, los 2 se comportaron al como el Señor quiere que se comporten. Siervos obedientes que a su derivado tiempo puedan tener frutos. Por lo tanto, pero el que había recibido, verso 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, aquí donde miramos, y aquí donde empieza prácticamente, de qué manera nosotros nos estamos comportando ante la presencia del Señor. Entonces miramos que dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esta es la implicación de no hacer nada prácticamente. Cavó, hizo un hoyo, se esforzó en
cavar ese talento y ponerlo debajo de la tierra. ¿Y cuál era el pensamiento de este siervo, de esta persona? Y hay que entender, este hombre que escondió el talento, ¿realmente era siervo del Señor? ¿Se merecía llamarse siervo? Hagámonos esa pregunta. Y realmente no. Entonces, por lo tanto dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por lo tanto, ya era el tiempo propicio para su Señor regresar al lugar donde había partido. Que llegando su Señor, para arreglar cuentas con ellos, para asesorarse de lo que él había dejado, ya había tenido fruto. No sabemos cuánto tiempo su Señor se ausentó, porque la palabra no nos dice, pero su Señor llegó, que es lo más importante, para inspeccionar lo que él había dejado. Y por lo tanto, y llegándole que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bien hecho. Lo que había hecho este primer siervo está muy bien hecho ante su Señor. Porque el Señor nos dice que sus hijos, lo que realmente son sus hijos, aquellos que realmente quieren hacer la voluntad del Padre, van a enfocarse y buscar cómo rendir frutos antes de que su Señor venga. Es algo tan fundamental poder tener la capacidad de dar el 100% ante todo. Eso es lo más fundamental, poder tener el 100% de todo de lo que el Señor nos ha dado, para que si el Señor se complazca con nosotros. Entonces, verso 21, dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cada uno sabremos de cómo nosotros vamos a incrementar los talentos que el Señor nos ha dado, conforme al discernimiento que Él nos dé. Así que miramos, que habla, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que por lo tanto, cada quien va a tener que dar su cuenta a su derivado tiempo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien. La misma actitud y la misma forma de responder de su Señor a como el primero. Notemos eso. Y por lo tanto dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Misma palabra, misma forma de expresarse. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. En la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Miramos aquí el accionar de este último personaje. Por lo tanto, ¿se debería llamar siervo del Señor? Hagámonos esa pregunta. ¿Hizo él la voluntad del Señor? ¿Fue él capaz de efectuar lo que el Señor le dejó como los otros?
¿Fue obediente? No. Así que no tiene ese privilegio de llamarse siervo del Señor. No. Por lo tanto, y miramos aquí una implicación. Y dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Él sabía eso de una manera profunda? No. Porque si sabía lo que él estaba diciendo, igual hubiera hecho algo para poder darle fruto a su Señor, pero no lo hizo. Y miramos después la contestación de su Señor. Entonces, miramos cuál fue lo segundo que hizo. Escondió el talento bajo la tierra. Y solo ahí se esforzó. Esconder el talento de su Señor en la tierra. Es lo más que hizo. Por lo tanto, y miramos aquí la forma gramatical de que este Señor le respondió a este siervo malo y negligente. Por lo tanto, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, él estaba acostumbrado a poder ganar, a poder recibir una ganancia mucho más mayor de la que tenía anteriormente. Pero no fue así con el último. Por lo tanto, miramos que su Señor le había dado la iniciativa de cómo él pudo haber hecho antes de que viniese. Por lo tanto, dice en el 28, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué? De la forma de cómo esa persona efectuó lo que el Señor le dejó. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no hizo nada, que no se esforzó. Por lo tanto, dice aquí, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. Por lo tanto, como lo dijo el verso 21, buen siervo y fiel, y así es como el segundo. En sí la palabra nos exhorta 2 veces la palabra fiel. El que no es fiel, echarlo, ¿dónde? Afuera, a las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. Que la paz del Señor Todopoderoso esté en vuestras vidas. Y que luchemos todos los días de vuestras vidas para ser ángeles vencedores.